Mi esposa anunció que me dejaba por su jefe en nuestra fiesta de 10º aniversario, pero su familia la repudió al instante, y 7 meses después, el karma hizo su trabajo. Nunca pensé que sería uno de esos tipos que terminan publicando sus desastres de pareja en internet. Pero aquí estoy. Usaré nombres ficticios, Laura y yo, porque prefiero mantener el anonimato. Aunque, sinceramente, cualquiera que haya estado presente en algunos de estos momentos sabría de inmediato de quién se trata. La historia es demasiado absurda para pasar desapercibida. Hasta hace 3 días, yo creía que mi matrimonio era aceptablemente bueno. No perfecto, claro, pero sólido. Teníamos proyectos a futuro, o al menos eso pensaba. Todo eso se vino abajo de golpe. Para poner en contexto, Laura siempre ha tenido, digamos, una personalidad bastante intensa. Cuando algo no sale como quiere o alguien contradice sus decisiones, su reacción es inmediata y desproporcionada. Habla sin parar, levanta la voz, lanza objetos pequeños, azota puertas y no se detiene hasta que los demás ceden ante su voluntad. Luego, viene el silencio. Días enteros sin hablar hasta que se haga lo que ella quiere. Yo soporté todo eso durante años, porque la quería, y porque, de forma inconsciente, me acostumbré a evitar el conflicto a toda costa. Sé cómo suena, pero es ese tipo de situaciones en las que uno no se da cuenta del ambiente en el que está hasta que ya está completamente sumergido. Después de 10 años de relación, había desarrollado un conjunto de estrategias para mantener la calma. Sabía identificar las señales tempranas antes de una explosión y hacía lo que podía para desactivarlas. Para que entiendas mejor de qué tipo de comportamiento hablo, te contaré 2 episodios específicos. Hace unos 3 años, estábamos por iniciar reformas importantes en casa. Queríamos renovar la cocina y el baño principal. Llevábamos tiempo ahorrando y por fin íbamos a hacerlo realidad. A Laura le entusiasma todo lo relacionado al diseño, así que asumió el control del proyecto, lo cual me pareció bien. El problema surgió cuando eligió a un contratista tras una sola reunión. Según ella, le había dado muy buena impresión y eso bastaba. Al revisar el presupuesto que él propuso, noté varias señales de alerta. No solo era excesivamente elevado, sino que además prometía terminar todo en 2 semanas. Cualquiera con experiencia sabe que ese tipo de reformas no se hacen en ese tiempo. Además, los materiales mencionados eran genéricos, encimeras de alta gama y muebles de calidad superior, sin marcas, modelos ni detalles. Le propuse con mucho tacto que pidiéramos al menos un par de presupuestos más, no porque dudara de ella, sino porque me parecía lo correcto ante una inversión tan grande. Su reacción fue brutal, gritó que estaba saboteando su proyecto, que jamás confiaba en su criterio y que siempre hacía lo mismo, haciéndola sentir incompetente. Se fue de la casa y al volver, no me dirigió la palabra por 2 días. 2 días completos de silencio por sugerir algo tan básico como comparar precios. Finalmente, cedió cuando empecé a dejar a la vista historias de terror sobre reformas mal gestionadas. Aceptó otra cotización, y como era de esperarse, resultó ser mucho más razonable. El nuevo contratista incluso detectó errores en la propuesta original. Laura terminó contratándolo, pero nunca admitió que se había equivocado. Actuó como si esa siempre hubiera sido su idea. Yo no discutí. Estaba tan aliviado de no haber tirado el dinero que preferí sumar ese episodio a la lista de batallas que no valen la pena. Otro caso ocurrió hace alrededor de 1 año y medio, cuando planeábamos nuestras vacaciones anuales. Siempre alternábamos quién elegía el destino, y ese año me tocaba a mí. Hablamos sobre hacer algo al aire libre, una cabaña cerca de un parque nacional, rutas de senderismo, cosas simples pero agradables. A los 2 nos gustaban ese tipo de planes. O eso creía. Me pasé meses investigando. Tenía una carpeta llena de opciones, cabañas asequibles cerca de Yusede, excursiones guiadas, incluso un servicio que entregaba kits de comidas gourmet para cocinar sin complicaciones. Estaba emocionado. Se lo comenté varias veces y ella parecía interesada, incluso entusiasmada. Hasta que un día llegó a casa con una revista de viajes. Había encontrado un resort de lujo en el Caribe, con piscinas privadas, mayordomo personal y todas esas cosas. De pronto, eso era lo que quería. El problema, costaba 3 veces lo que habíamos presupuestado. Le recordé nuestros planes anteriores y el acuerdo sobre el presupuesto. En respuesta, explotó. Me acusó de querer arruinarle la experiencia, de hacerla sentir menos que los demás, de ser un tacaño que la avergonzaba. Nada de eso era cierto. Solo quería que no comprometiéramos nuestras finanzas. Arrojó un cojín contra la pared y rompió un portarretratos con nuestra foto de bodas. Algo simbólico, pensé después. Dijo que iría sola si yo no cooperaba, y cerró la puerta del dormitorio con tal fuerza que una pintura cayó del muro. Me ignoró el resto del día. Dormí en el sofá esa noche. Al día siguiente, hizo la reserva y lo cargó a nuestra tarjeta compartida antes de que pudiera discutirlo más. No insistí. Sabía lo que me esperaba si lo hacía. Semanas de hostilidad pasiva. Así que fuimos al resort. Y aunque el lugar era bonito, no logré disfrutarlo. Sabía lo que había costado llegar hasta allí. Esta forma de actuar se repitió una y otra vez durante nuestro matrimonio. Cada vez que expresaba una opinión contraria o simplemente cuestionaba algo,
ella reaccionaba con un estallido dramático, seguido por días de silencio absoluto, y al final hacía lo que le daba la gana. Yo solía mantener la calma, decir lo que pensaba con tranquilidad, verla perder el control, y después, ceder. No porque estuviera de acuerdo, sino porque enfrentarme a su enojo era más agotador que adaptarme. Nuestros amigos solían bromear diciendo que Laura era quien mandaba en la relación. Me daban una palmada en la espalda y decían cosas como, es lo que hay, ¿no? Esposa feliz, vida feliz. Yo reía con ellos, aunque por dentro sentía que no era tan gracioso. ¿Qué iba a hacer? ¿Confesar que le temía a los arranques de mi propia esposa? ¿Reconocer que me había rendido a la idea de compartir las decisiones importantes y que me había convertido en un acompañante más? ¿Porque era lo menos doloroso? Ahora entiendo lo tóxica que se había vuelto esa dinámica, pero en su momento era simplemente mi rutina. Uno se acostumbra, se convence de que todas las parejas tienen sus complicaciones. Yo la amaba, y sí, también hubo buenos momentos, pero vivir cuidando cada palabra, temiendo una reacción impredecible, sintiendo que mis opiniones siempre quedaban relegadas, terminó por desgastarme. Solo que no me di cuenta de cuánto, hasta que todo se vino abajo. Lo que ocurrió hace 3 noches fue el golpe final, el que destruyó mi matrimonio y borró la imagen que aún me quedaba de quien creía que era mi esposa. Estábamos celebrando nuestro 10º aniversario. Habíamos alquilado un salón bonito en el centro de la ciudad e invitado a unas 50 personas. Laura organizó casi todo, y a mí me pareció bien. Entre los invitados estaban nuestros amigos más cercanos, algunos compañeros de trabajo míos y su familia, sus padres y 2 hermanos. La mía no pudo asistir porque viven lejos. Mis padres están retirados en Portugal y mis hermanas en Australia. En retrospectiva, quizá fue una suerte que no estuvieran presentes. La noche transcurría sin sobresaltos. La comida estaba deliciosa, la barra libre funcionaba sin pausa, la gente conversaba animadamente. Durante la cena, varios amigos se animaron a dar pequeños brindis, recordando anécdotas y felicitándonos por los años compartidos. Laura parecía contenta. Me tomaba la mano debajo de la mesa, se inclinaba para decirme cosas al oído sobre los discursos, todo parecía ir bien. Cuando terminó la comida, me levanté para agradecer a todos por venir. Había preparado unas palabras breves para expresar mi gratitud y mencionar lo que significaba para mí nuestra década de matrimonio. Pero antes de que pudiera acercarme al pequeño escenario, Laura subió al frente junto a su jefe, David. Yo ni siquiera sabía que él estaría allí. No aparecía en la lista de invitados que habíamos hecho. Por lo visto, se había presentado cerca de 1 hora después del inicio, justo después de que Laura desapareciera un momento y regresara con él. Incluso sus padres parecían desconcertados al verlo. Recuerdo haber visto al padre de Laura mirar a su esposa con extrañeza. Ella tomó el micrófono. El salón se sumió en un silencio expectante. Tenía una expresión que no era su típica sonrisa cálida, sino algo más frío, casi arrogante. Dijo que aquella noche no solo celebrábamos nuestro aniversario, sino también el comienzo de una nueva etapa para ella. Al principio creí que hablaba de algún ascenso laboral o un cambio de rumbo profesional. Pero entonces, sin previo aviso, declaró que me iba a dejar. El aire se congeló. Las miradas iban de ella a mí. Nadie entendía qué estaba pasando. Yo sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Mi mente no lograba entender lo que estaba oyendo. Laura, dejándome. Esas palabras no podían coexistir. Pensé que debía haber malentendido todo, que se trataba de una broma mal elaborada. Pero no, continuó hablando, y fue mucho peor. Señaló a David, que seguía junto a ella, y anunció que estaba con él, que había encontrado a alguien que sí estaba a la altura, alguien capaz de ofrecerle lo que realmente quería, formar una familia. Esa frase, a la altura, fue como una cuchilla. Llevábamos años intentando tener un hijo sin lograrlo, y hacía poco habíamos descubierto que yo tenía problemas de fertilidad. Era algo muy íntimo, que apenas habíamos compartido con unos pocos. Y allí estaba ella, exhibiéndolo frente a todos. Concluyó su discurso diciendo, esto ya está decidido. Es mi elección y no voy a dar marcha atrás. Su tono era firme, distante, como si estuviera anunciando una reestructuración empresarial, no el fin de una vida compartida. Me quedé paralizado. No podía respirar. Sentí que me ardía la cara, luego que se me helaba el cuerpo. Todo giraba. Vi los rostros de nuestros amigos, confundidos, llenos de lástima. Mis colegas, que ahora recordarían esto por encima de cualquier cosa. Su familia, claramente tan sorprendida como yo. Y allí estaba ella, de pie junto a un hombre que había estado en nuestra casa, que había cenado en nuestra mesa, que me había dado la mano, mientras, por lo visto, se acostaba con mi esposa. Mi mente buscaba respuestas. ¿Desde cuándo ocurría esto? Como no vi nada. Si la noche anterior habíamos revisado juntos los últimos detalles de la fiesta. Esa misma mañana me había besado antes de salir al trabajo. ¿Cómo pasas de eso a humillar públicamente a tu esposo de 10 años? No alcancé a reaccionar. El padre de Laura se levantó y le habló directamente. Lo que estás haciendo es una vergüenza, Laura. Las cosas que estás diciendo sobre él son crueles y falsas. Y hacerlo de esta forma,
delante de todos, es una falta de respeto absoluta. Su madre también se puso de pie. No te educamos para esto. No apoyamos lo que estás haciendo. En absoluto. Pero su padre fue aún más tajante. Cerró el tema con una frase que retumbó en el salón. Con esta actitud, con lo que hiciste esta noche, te estás apartando tú sola de esta familia. Renegamos de ti, Laura. Esas fueron las palabras exactas de sus padres y hermanos, pronunciadas con una frialdad que jamás habría imaginado. Los cuatro asintieron al unísono y se marcharon del salón sin siquiera voltear, aunque Laura gritaba sus nombres desesperadamente. Conozco a la familia de Laura desde hace más de 10 años. Siempre fueron personas tradicionales, sí, pero también afectuosas y con un fuerte sentido de la lealtad familiar. Nunca los había visto actuar así, tan unidos en su decepción. Fue en ese momento cuando la realidad me golpeó de lleno, si incluso su propia familia, que siempre la había apoyado incondicionalmente, decidía apartarse de ella por esto, entonces lo que había hecho debía ser realmente imperdonable. Laura, evidentemente, no esperaba esa reacción. Empezó a gritarles con una voz aguda y desesperada, aunque no podía entender bien lo que decía. Todo me sonaba lejano, como si un zumbido constante me llenara los oídos. David, su jefe, y ahora amante, intentó tocarle el brazo como si quisiera calmarla, pero ella lo apartó con brusquedad. Parecía totalmente fuera de sí, muy distinta a la mujer segura de sí misma que minutos antes se había subido al escenario para anunciar que me dejaba por un hombre mejor. Yo seguía en estado de shock, pero algo dentro de mí hizo clic. Una calma extraña se apoderó de mí. Tal vez fue mi mente desconectando de las emociones para protegerme, para dejarme actuar. Caminé hasta el escenario. Cuando hablé, mi voz sonaba tan fría, tan distante, que apenas me reconocía. Mirándolos a los dos a los ojos, les dije, tienen que irse. David, con esa actitud arrogante que siempre lo caracterizó, se atrevió a intentar suavizar la situación. Empezó a decir, mira, tenemos que hablar. No, lo interrumpí sin titubeos. No tenemos nada que hablar. Los dos deben salir de aquí antes de que pierda el control y te rompa la cara ahora mismo. Señalé la salida por donde la familia de Laura ya se había marchado. Supongo que mi mirada les dejó claro que no estaba bromeando, porque se quedaron callados. Se miraron entre ellos y bajaron del escenario en silencio, fueron a recoger unas cosas que habían dejado en una mesa cercana y luego se marcharon. El salón, con unas 50 personas presentes, quedó en un silencio absoluto. Nadie decía una sola palabra. Todos me observaban, perplejos. Entre los presentes estaban mi jefe, su esposa, amigos de años, gente que había compartido momentos importantes con nosotros durante toda la relación. Me sentía en la obligación de decir algo, de cerrar, de alguna manera, ese desastre. Me acerqué de nuevo al escenario. Respiré hondo y hablé con la voz entrecortada. Creo que está claro que la fiesta ha terminado. Lamento que haya tenido que acabar de esta manera. Gracias a todos por venir esta noche. Aprecio su apoyo. ¿Qué más podía decir? Sorpresa. Mi esposa me engañaba con su jefe y lo supe al mismo tiempo que ustedes. No se preocupen, solo estoy destrozado por dentro. No había palabras que pudieran arreglar ese momento ni borrar lo ocurrido. La gente empezó a recoger sus cosas, murmurando entre ellos, y muchos me miraban con compasión, con esa mirada que uno detesta recibir cuando está roto. Algunos amigos cercanos se me acercaron, me dieron un apretón en el hombro o un abrazo breve, susurrando frases como llámame si necesitas algo o lo siento mucho, hermano. Yo solo asentía, agradeciendo en automático, pero todo me parecía lejano, como si estuviera bajo el agua. En menos de media hora, el lugar estaba vacío, salvo por el personal del local, que caminaba con incomodidad mientras comenzaban a recoger y limpiar. Me quedé a ayudar, no solo porque así lo establecía el contrato, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, cualquier cosa que me alejara del caos emocional que llevaba dentro. La encargada del lugar me miraba con lástima, y por alguna razón eso me dolía más. Pagué lo que faltaba, firmé los documentos que me presentó sin mirar demasiado y salí. Al llegar a casa, el impacto volvió a golpearme con fuerza. 10 años de matrimonio, desaparecidos. Me senté al borde de la cama que habíamos compartido durante una década y, finalmente, me derrumbé. No sé cuánto tiempo estuve ahí, llorando en silencio, pero cuando logré recomponerme un poco, revisé el teléfono. Estaba repleto de mensajes de Laura. Sus textos eran una avalancha contradictoria. Por un lado, estaba en shock por la reacción de su familia. No puedo creer que me hicieran esto, decía. Reconocía que su anuncio fue un error, aunque no se retractaba de su decisión de dejarme. No debía hacerlo así, pero necesito avanzar, escribió. En otro mensaje, me proponía ver a un terapeuta, para acompañarnos en esta transición. En otro, justificaba su humillación pública como una llamada de auxilio, aunque no explicaba qué tipo de ayuda necesitaba ni por qué había elegido ese camino. Y luego, como era habitual en ella, comenzó a voltear la situación. Si hubieras estado más atento, si me hubieras tomado en serio, no habría llegado a esto. Su tono y enfoque cambiaban constantemente. En un momento era la víctima incomprendida,
en otro una mujer noble que me ofrecía una oportunidad de dialogar. Luego pasaba a ser alguien que había sido empujada al límite por mis fallos como esposo. Era el típico patrón de Laura, evitar cualquier responsabilidad y tratar de manipular el relato para quedar como la buena. Pero esta vez no había forma de ocultar la verdad. Había cruzado una línea que no tenía retorno. No respondí a ninguno de sus mensajes. Tampoco atendí sus llamadas. A la mañana siguiente, llamé a un abogado especializado en divorcios y pedí una cita para iniciar el proceso legal. No necesito aprobación para saber qué es lo correcto. Solo intento entender cómo mi vida se vino abajo en una sola noche. Actualización. Gracias por todos los comentarios. Varios preguntaron más detalles sobre la fiesta y la reacción de la familia de Laura, así que voy a aclarar algunos puntos. La celebración se llevó a cabo en un salón privado que habíamos alquilado para esa noche. La familia de Laura, incluidos sus padres y hermanos, estaban desde el principio, sentados en una mesa reservada cerca del escenario. Mis padres no pudieron asistir, ya que viven en otro país. David, el jefe de Laura, no estaba invitado. Apareció como una hora después de que Laura saliera por un rato y regresara acompañada de él. Por las caras de sus familiares, era evidente que tampoco esperaban verlo. Sobre lo que dijo exactamente, no recuerdo palabra por palabra, pero fue algo así. Todos, tengo algo que anunciar. Esta noche no es solo para celebrar nuestros 10 años de matrimonio. Es el inicio de una nueva etapa para mí. Me voy con David. Y lo señaló frente a todos. He encontrado a alguien que sí es capaz de darme lo que quiero. Alguien que es lo suficientemente hombre para formar una familia conmigo. Quiero un hijo. Y eso va a pasar. Tomé una decisión y estoy avanzando con ella. Opté por iniciar el proceso de divorcio de manera inmediata, basándome únicamente en los hechos. Laura fue quien puso fin a nuestro matrimonio en público, me humilló frente a todas las personas que conocemos, anunció abiertamente que estaba con otro hombre y, además, dijo cosas crueles y falsas sobre mí. Lo que terminó de confirmar la gravedad de lo que había hecho fue la reacción de su propia familia. Cortaron todo vínculo con ella. Esa respuesta por parte de sus padres y hermanos me hizo entender que lo que había ocurrido no era una simple discusión, sino algo verdaderamente imperdonable. Después de lo sucedido, los mensajes que me envió Laura no eran más que intentos de maquillar la situación. No ofrecían ninguna explicación honesta ni mostraban arrepentimiento real. A la mañana siguiente de esa desastrosa fiesta, concerté una cita con un abogado especializado en divorcios. Le conté todo lo que había pasado, entregué la información necesaria sobre nuestro matrimonio, finanzas y bienes, y le pedí que comenzara con los trámites. El abogado redactó la solicitud de disolución matrimonial y yo la firmé. Luego, un notificador se encargó de entregarle los papeles a Laura en la casa donde aún vivía. A partir de ese momento, su tono cambió. Comenzó a escribirme con más frecuencia, cada vez con un enfoque más hostil. Me exigía que retirara la solicitud de divorcio, afirmaba que no tenía derecho a hacerlo, decía que lo ocurrido en la fiesta había sido solo un malentendido, que yo estaba exagerando, y entre sus mensajes, alternaba amenazas con insultos. Incluso se atrevió a decir que yo estaba arruinándole la vida, como si ella no hubiera destruido la nuestra de la forma más vergonzosa y pública posible. No respondí a ninguno de sus mensajes. Me limité a guardar cada uno, especialmente los más agresivos, y se los envié a mi abogado. Le pedí que notificara al abogado de Laura, sí, ella contrató uno enseguida, que, desde ese momento, cualquier comunicación relacionada con el proceso debía hacerse entre profesionales. Yo no volvería a hablar directamente con ella. Así quedó establecido. El divorcio comenzó de forma oficial. Toda la comunicación quedó a cargo de nuestros representantes legales y yo intenté reconstruir mi vida desde cero. Actualización. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí sobre esto, y muchas cosas cambiaron. El divorcio ya está completamente finalizado, y por fin, siento que puedo volver a respirar. Después de que Laura fue notificada y contrató a su abogado, presentó su respuesta a la solicitud de disolución. En ese documento omitió completamente el motivo real de nuestra separación, aquella humillación pública que me hizo pasar, y como si eso no fuera ya suficiente cinismo, tuvo el descaro de solicitar una pensión compensatoria. Sí, lo leíste bien. Me pidió una pensión. Después de dejarme por otro hombre enfrente de todos nuestros conocidos y decir que yo no era suficiente hombre como para darle un hijo, presentó una solicitud para que yo le diera apoyo económico. Su argumento se basaba en la diferencia de ingresos y la duración de nuestro matrimonio, como si eso borrara todo lo demás. Al mismo tiempo, algunos amigos en común me contaron que Laura había empezado a contactarlos, intentando manipular la historia para quedar como víctima. Esa combinación, su intento por obtener dinero mío en el juzgado mientras intentaba dañar mi reputación con nuestros conocidos, fue lo que me empujó a actuar. Mi abogado me explicó que, si bien los jueces en nuestro estado suelen fijarse en factores como los años de matrimonio y los ingresos, también pueden considerar el contexto que llevó a la separación. Así que preparamos una respuesta formal para el abogado de Laura. Si ella seguía adelante con la petición de pensión, íbamos a presentar todas las pruebas posibles. Eso incluía mi declaración jurada, mensajes de texto y, si era necesario, testimonios de testigos sobre lo ocurrido en la fiesta,
como Laura anunció su relación con su jefe, lo que dijo frente a todos y cómo su familia reaccionó de inmediato, rompiendo todo lazo con ella. No hicimos amenazas fuera del proceso legal. Todo se manejó con formalidad y dentro del marco judicial. El resultado fue casi inmediato. A los pocos días, el abogado de Laura nos informó que retiraban su solicitud de pensión. Se presentó la documentación correspondiente y el tema quedó cerrado. Desde entonces, su situación cambió drásticamente. Me enteré de que, 2 meses después de la fiesta, Laura dejó, o fue despedida de, su empleo, donde, casualmente, su nuevo interés amoroso, David, era su jefe. Desde entonces no ha logrado encontrar un trabajo similar. Su situación económica se deterioró tanto que tuvo que mudarse con una prima, ya que no podía costear su propia vivienda. Su familia, hasta donde sé, sigue sin hablarle desde aquella noche. No ha habido reconciliación alguna, lo que redujo significativamente su red de apoyo. Así se desarrollaron los hechos. Paso a paso. Laura terminó nuestro matrimonio públicamente en la fiesta de aniversario. Su familia la repudió en el acto. Al día siguiente, presenté la demanda de divorcio. Ella pidió pensión. Respondimos con la intención de mostrar evidencia concreta. Retiró su solicitud. Perdió su trabajo. Tuvo que mudarse por problemas financieros. El divorcio finalizó. Dividimos los bienes sin mayores complicaciones. El tribunal emitió la sentencia de disolución. Ahora, Laura no trabaja, no recibe apoyo económico mío y vive con un familiar. Su vida actual dista mucho de la que tenía antes de todo esto. No mantenemos ningún tipo de contacto directo. Si surge algo, se gestiona por medio de los abogados, aunque eso ya ocurre muy rara vez. Hasta donde sé, su familia mantiene su postura. No tengo intención de compartir más actualizaciones. Esta etapa se cerró y estoy enfocado en seguir adelante. Estos últimos 7 meses han sido los más difíciles de mi vida. Y por si te lo preguntas, lo de David tampoco prosperó. Escuché que su relación con Laura terminó poco después de que ella dejara la empresa. No sé los detalles y, la verdad, tampoco me interesa. Solo quiero agradecer a todos los que me ofrecieron apoyo y consejos durante esta pesadilla. Sus palabras me ayudaron a mantenerme firme, especialmente cuando estuve tentado a ceder ante las exigencias de Laura con tal de que terminara el sufrimiento. Hoy estoy en un lugar mucho más saludable, y por fin, mirando hacia adelante.